Bueno, el tema uno que vamos a ver corresponde, bueno, la materia modelo de desarrollo del programa y programación concurrente o modelo de desarrollo del programa, programación orientada a objetos, es el tema del lenguaje de programación. Yo creo que eso la mayoría de ustedes ya lo vio, digamos, a lo largo de su carrera o lo vieron en la secundaria, digamos, así que este tema generalmente lo pasamos rápido, digamos, no rápido, pero no le dedicamos mucho énfasis, digamos, porque lo que queremos es que ustedes se dediquen en algunos otros más puntuales, digamos, en algunos otros temas puntuales como es el proceso unificado. El proceso unificado, si bien, no sé, eh, no es difícil, digamos, pero sí les lleva un poco de tiempo acostumbrarse a ver cuáles son los pasos que tienen que cumplir. Lo que se está usando ahora no es el proceso unificado puro, digamos, lo que se utiliza son las metodologías ágiles, pero las metodologías ágiles se basan en los puntos del proceso unificado. Entonces, en vez de ver, no sé, 5 o 10 de los 20 diagramas de proceso unificado, ven solamente 3 y lo trabajan solamente a esos 3, digamos. Si ustedes agarran cualquier tesis que esté en la biblioteca o si quieren que yo les pase alguna tesis, los chicos que ya hicieron, digamos, de ingeniería informática, les piden que hagan siempre una metodología y en la metodología casi siempre ponen una metodología ágil porque está basado en eso, digamos, ¿no? No es que los lenguajes de programación no son importantes, porque son la base, digamos, pero el contenido de esta materia principalmente es el tema de la modelización orientada a objetos, digamos, que es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué es un lenguaje de programación? Fíjense, dice que es una notación para comunicar a una computadora lo que deseamos que haga. ¿Por qué necesitamos un lenguaje de programación? Gente, ¿por qué creen que se necesita? Porque una computadora, ¿qué es lo que entiende? ¿O entiende todo la computadora? Ceros y uno únicamente la máquina. Sea, entiende ceros y uno, digamos. Entonces, ustedes lo que necesitan es un lenguaje de programación en el cual ustedes puedan codificar puedan codificar y después la computadora entienda lo que van a las instrucciones que ustedes les pasaron. Eh, ¿Qué sistema operativo, por ejemplo, ustedes conocen? ¿Conocen algún sistema operativo o no? Unix. Unix, por ejemplo, puede ser. ¿Y en qué está escrito Unix? ¿Debe estar escrito en algún lenguaje o no? La En verdad ensamblador. tampoco me acuerdo. Creo que sé, pero Unix está basado en Xenix, digamos, que era la primera versión y después fue evolucionando, digamos. Windows, por ejemplo, que es otro sistema operativo, ¿está escrito en algún lenguaje o no? MS2 no era. No, no, o no cree, ¿no? Imagínese usted escribir toda la instrucción en DOS. El DOS MS2 es solamente un intérprete, digamos, que le permite pasar alguna instrucción, pero no sé si se puede considerar como un lenguaje, pero no es un lenguaje, sí, digamos. Ahora, este, todo está escrito en un lenguaje, digamos, y tiene que ser así porque si usted no lo escribe en un lenguaje, ¿qué es lo que va a ocurrir? La computadora, el celular, lo que ustedes quieran, no va a poder interpretar eso que ustedes quieren que haga, ¿no? Bueno, esta es la notación para comunicar a la computadora que tenemos que haga, en realidad está incompleta, dice que es un sistema notacional para describir computaciones en forma legible tanto a la máquina como para el ser humano, o sea, nosotros queremos que lo que nosotros escribamos, digamos, sea legible para cualquiera. ¿Estamos? Entonces, acá interviene una serie de conceptos, por ejemplo, la computación, que son procesos para la manipulación de datos, de texto, de almacenamiento y recuperación de información. Entonces, todo lo que tenemos, esta computación o este cálculo que nosotros tenemos, se tiene que estar basado en un sistema notacional. ¿Qué es un sistema notacional, digamos? Es un conjunto de reglas que se deben cumplir para poder escribir un lenguaje, digamos. Tiene que estar escrito de alguna forma. Hay una legibilidad por parte de la máquina
O sea, la computadora la tiene que poder entender y hay una legibilidad por parte del ser humano, digamos. Ustedes escriben acá unas instrucciones y estas instrucciones se transforman después en algo que es legible por parte de la máquina. ¿Estamos? Ustedes generalmente no van a escribir en ceros y uno, o sí lo van a hacer. Claro que sean muy buenos. ¿Escriben todo en 0 y uno ustedes o no? ¿Qué lenguaje No, ustedes conocen? ¿Ah? no escribo en 0 y 1. Usamos un lenguaje de programación como Python, C. Python, Java, C, cualquiera de ellos, digamos, pero utilizan un lenguaje, digamos. Antes, por ejemplo, cuando yo escribía un if se tenía que codificar, pues esto me contaron, ¿no? Porque yo no lo viví. En la década de 70, 80 habían en Tabla, por ejemplo, unas máquinas, entonces en esas máquinas tenían unas tarjetas perforadas y ustedes querían hacer un if, tienen que ir y poner los 0 y 1 para escribir, para escribir ese if, digamos. Entonces era más complicado, digamos. Entonces, fíjense acá esta definición, lo único que le está diciendo es que tienen que escribir un sistema notacional que le permita hacer cálculos o computaciones que le permita entender tanto a la máquina como al ser humano, digamos. Por eso es que ustedes escriben se escriben un programa en C y después este programa en C internamente, cuando ustedes lo compilan, generan un ejecutable, que el ejecutable que es el que ustedes pueden ejecutar, digamos, o pueden correr, digamos. ¿Qué diferencia hay entre un compilador y un intérprete? ¿Saben o no? Si yo juego, no sé, no sé si seguirás estando, el solitario.exe, ¿eso es un ejecutable o es un intérprete? Es el ejecutable, ¿Por qué? Porque porque ya ensambló todas las partes del programa para mostrarlo al usuario. en realidad es para que lo entienda la computadora, digamos, porque es un exe que, como vos decís, ya está ensamblado, digamos. Y, y si yo corro, estoy en el navegador, no sé, en el Chrome, mirando mi Facebook, eso es, ¿qué un compilador o un intérprete? No sé, cuando ustedes entran al Chrome, ¿qué es el Chrome? Es un intérprete o es un ejecutable? ¿O es un programa que le permite ver, le permite interpretar instrucciones? ¿Qué opinan ustedes? ¿Todos entraron, todos navegaron alguna vez? ¿Deben haber navegado, no? ¿Un ejecutable? Sí es un ejecutable, pero en realidad es un intérprete que va ejecutando las instrucciones que ustedes le escriban, digamos, cuando yo escribo, no sé, www.gmail.com, ¿qué es lo que están haciendo ahí? ¿Están escribiendo una instrucción o no? Sí, profe. Y esa instrucción está siendo interpretada por el navegador. El navegador sí puede llegar a ser un ejecutable, digamos, como ustedes, pero en realidad está trabajando como un intérprete, porque está interpretando línea a línea lo que ustedes hayan puesto, ¿no? Fíjense acá, este es algo que es reciente, fíjense que es de marzo del año pasado, de este año. Fíjense cuál es el lenguaje más popular por ahora. Fíjense que esto en realidad le dice que es el ranking de los lenguajes más populares y más valorados por ingenieros, bueno, lo que más se están usando, digamos, y sobre todo cuando se hacen las consultas de búsqueda en Google, Bing y Yahoo. ¿Cuál es el que más se usa ahora? ¿Cuál es el lenguaje más usado actualmente? Python. ¿Por qué? Y es el más cómodo, más fácil de aprender a usar, que simplifica mucho el trabajo. Simplifica mucho, tiene varias ventajas, digamos. Por ejemplo, yo doy una materia, bueno, esta que le decía que era de inteligencia artificial, que es la de aplicaciones de base a todo, y a veces, por ejemplo, algunos trabajos de tesis trabajan con redes convolucionales. Las redes convolucionales es agarrar una imagen y transformarla en una matriz. Entonces, ¿ustedes saben manejar una matriz o no? O por lo menos saben, tienen el concepto ya de qué es una matriz o no. ¿Qué es una matriz? ¿Una matriz cuántas dimensiones tiene? ¿Un vector? Dos. ¿Dos?
Bueno, entonces, imagínense ustedes, yo una foto o una imagen cualquiera lo transformo en una matriz y después yo a esa matriz la puedo trabajar con Python, digamos, que sería muy cómodo para poder hacer cálculos, digamos. Que en realidad para mí serían todos números, pero abajo hay una foto, digamos, y después en algún momento esa foto, esa matriz, digamos, vuelve a convertirse en una foto. Digamos, esas son las redes convolucionales. Pero tiene varias ventajas, digamos. Creo que lo que ustedes vieron, por lo menos lo que vieron eh, ustedes como alumnos vieron Python, ¿no? Lo que ahora es metodología de programación. Sí, sí, dame en Python. Bueno, hasta hace unos años uno de los más vistos era Java, digamos. Fíjense, Java ahora pasó a un tercer lugar. Usted siempre estuvo, ahora fíjense que está segundo como más usado y Java pasó a ser tercero. Igual no hay tanta diferencia, piensen que es de un 14 o un 13%, digamos. Nosotros en esta materia, antes le dábamos pasar concurrente, porque cuando tenían que hacer la práctica con concurrencia, resulta es muy cómodo, digamos, hacerlo con Pascal concurrente, muy sencillo, digamos, pero en la práctica no les servía nunca, digamos, hacerlo con Pascal concurrente, digamos. No hay, ustedes agarran cualquier diario o alguna publicación, no sé, donde estén buscando trabajo, y no hay muchos pedidos de trabajo para Pascal concurrente. Sí hay pedidos para Java o para Python, por ejemplo, ¿no? Entonces, y para el tema de orientación a objetos, por ahí era más fácil trabajarlo con Java, por eso que después lo dimos, por lo menos en programación concurrente, que es la otra materia, se va a ver todo con Java, digamos. Y Java para el tema de orientación a objetos es más cómodo que Python, me parece a mí. Y bueno, después tienen otro lenguaje, digamos, pero fíjense que de los seis primeros hay tres que están basados en C, digamos. C que C es de lo más usado. Bueno, y acá vienen ya algunas características. Fíjense, en la abstracción de datos, esto se refiere a las propiedades que ustedes pueden tener de los datos, o sea, que van a ser cadenas de caracteres, números o árboles de búsqueda. Creo que ustedes ya vieron la estructura de datos, ¿no? Ya cursaron esa materia, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, sí, sí. entonces ya vieron que no hay un solo tipo de datos, digamos. Entonces, yo podría tener un árbol. Fíjense que acá tienen que diferenciar, acá hay abstracciones de datos, que vamos a ver ahora, que son las básicas, que por ejemplo, la básica son representación interna de valores comunes. Por ejemplo, cuando yo defino x de tipo entero, estoy definiendo una abstracción básica, digamos. Estoy diciendo que x, eh, le estoy diciendo que no sé, al programa donde esté, no sé, sea en Java, en C, lo que sea, digamos, que me guarde, no sé, si está definido como un entero de 2 bytes, que me guarde 2 bytes para que guarde este valor de x, digamos. ¿No? Puede ser estructurada, como por ejemplo pueden ser un arreglo, que es una estructura típica. Entonces, fíjense, cuando yo defino, por ejemplo, A de tipo entero de 10, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy definiendo? Un arreglo. Un arreglo, en este caso un vector de 10 elementos, con el nombre A, digamos, que después tendrá un índice ahí adentro, ¿estamos? Entonces tengo una abstracción de los datos, fíjense que esto es de datos, porque ya vamos a ver la diferencia con lo que sigue. Básico, estructurado, y unitario. Unitario es un programa más extenso, le dice que resulta útil para asociar código, digamos. Por ejemplo, en la librería de Pascal, un paquete de Java. Entonces yo en una abstracción unitaria yo tengo un conjunto de librerías que yo puedo trabajar, ¿no? Entonces las abstracciones de datos pueden ser de tres tipos, digamos, básica, estructurada y unitaria. Y después tenemos las abstracciones de control. Fíjense, en las abstracciones de control dice que permite la modificación de la trayectoria de ejecución de un programa en base a una situación, por ejemplo, bucles, sentencias condicionales y llamadas a procedimientos. Entonces tenemos las acciones básicas, que por ejemplo dice que es un lenguaje que combina instrucciones de una máquina abstracta más comprensible. Un ejemplo, fíjense, ¿dónde está acá la abstracción de control cuando digo x igual a x más 3? ¿A qué se refiere con, eh, dice, un lenguaje que combina instrucciones de máquina en una sentencia más comprensible? ¿Ustedes a esto lo entienden o no? X igual a X más 3.
¿Se entiende o no? Toma el valor que tenía X y le suma 3. Se suma 3. Pero eso lo entendés vos porque vos sos humano, digamos. Ahora la máquina no va a entender esto, digamos. La máquina, vos le tenés que llevar esto a una instrucción de máquina que estará formada por ceros y uno o lenguaje ensamblador. Y ahí, o hexadecimal, digamos, y ahí entenderá, digamos, qué es lo que significa esta instrucción, esta abstracción básica. ¿Y por qué se le llama abstracción de control? Porque qué es lo que están controlando acá? Algo deben controlar, ¿o no? ¿Se controla algo o no se controla nada, ¿No? ¿Qué se controla acá, chicos? ¿La variable? Sí, en realidad lo que estás controlando es el orden. ¿Qué es lo que se hace acá? ¿Lo que está primero a la izquierda o lo que está a la derecha? A la derecha, por favor. A la derecha. Esto es notación infija, prefija o posfija. ¿Saben qué es infija, no? ¿Infija qué es? Infija que está en el medio. Prefija, prefija que esté antes. Y posfija que esté después, digamos. Acá, ¿qué tipo de notación tiene? ¿Qué es lo que se hace primero? Interfija. ¿Ah? Interfija. Infija, porque está en el medio. Primero se hace el más y después harán el igual, digamos. Esto lo tienen que tener en cuenta porque no todos los lenguajes tienen notación infija, digamos. ¿Estamos? Después tienen abstracción estructurada que dividen un programa en un conjunto de instruccionalidad dentro de un programa que gobierna la ejecución. Por ejemplo, si yo pongo, si A es mayor que 0, contador es igual a 2, entonces contador es igual a 0. ¿Qué es lo que me están indicando las llaves? ¿Me indican algo las llaves? ¿O los pongo solo por molestado? Separa las instrucciones con las llaves. Va separando la instrucción, entonces acá me separó la instrucción contador igual a 0. Piensen acá contador igual a 0, contador igual a 2, contador igual a 0. Fíjense que acá le pone punto y coma, en algunos lenguajes es obligatorio el punto y coma, en otros no. ¿Por qué acá pongo si A es mayor que 0 y lo pongo entre paréntesis? Es la condición. Es la condición, porque muchos lenguajes te pide que yo lo tengo que escribir de esta forma, digamos, si no, ¿cómo sé yo dónde comienza la condición y dónde termina, digamos? Acá porque está con un paréntesis, ¿no? Y esto que está acá, entre llaves, contador igual a 2, ¿qué sería? ¿Será lo que va por lo verdadero o por lo falso? Por lo verdadero, profesor. Las instrucciones que van por lo verdadero o por el den. En este caso no tiene un den, digamos. Hay algunos lenguajes que sí obligan a que lleven. Y el else, bueno, se hace lo contrario, digamos. La abstracción de control perdón, la abstracción del procedimiento involucra una declaración del procedimiento y una invocación del procedimiento. Fíjense, cuando yo digo procedura GSD creo que era máximo común divisor, creo que así era en inglés. Ese procedimiento máximo común divisor, le paso los parámetros. Fíjense que acá este parámetro que dice U y B de tipo entero y X es de tipo entero, pero es una salida. Bueno, ahí va ahí. Bueno, depende del lenguaje en el que hagan. Esto está medio escrito en SQL, pareciera. Y acá cuando yo lo ejecuto, ¿estamos? ¿Se entiende cuál es la parte de qué es la declaración de procedimiento? ¿A qué se refiere con declaración de procedimiento? ¿Qué es lo que yo describo ahí? ¿O qué es lo que yo hago ahí? ¿Qué es lo que va a hacer el procedimiento? ¿Qué es lo que va a hacer? Y le pongo un nombre, digamos, no sé, este procedimiento hace la potenciación, o la raíz cuadrada, entonces escribe eso, digamos. Y después tengo la invocación. ¿Y la invocación qué es? Para realizar el procedimiento. ¿Cómo lo llamo yo al procedimiento? ¿Cómo lo ejecuto? Entonces, esto de acá arriba, procedura, XD, y escribo todo, las instrucciones. Este sería que la declaración o la invocación.
¿Qué quieren que? La, ¿Declaración o invocación? la declaración. La declaración. Acá me falta escribir ahí en los puntos suspensivos qué es lo que, cuáles van a ser las instrucciones que van a hacer. Y acá program, GSD y pasándole los parámetros, ¿qué sería? ¿La declaración o la invocación? Invocación. La invocación. Esto lo tienen que tener en cuenta porque la mayoría de los lenguajes lo van a usar, digamos. Los que van a cursar después programación concurrente van a ver eso, digamos. Y atracción unitaria es similar, digamos, pero es una colección de procedimientos que proporcionan servicios. Por ejemplo, sería una interfaz de Java, bueno, sí, una interfaz de Java o de Pascal, por ejemplo, que sería ya algo más completo. Por ejemplo, cuando yo pongo los hilos en Java, que no es solamente que tengo un conjunto de procedimientos, sino que tengo otro mecanismo mucho más complejo, como por ejemplo en la interfaz de Java, que es lo que bueno, van a ver cuando hagan programación concurrente, van a ver que tienen para hacer programación en paralelo, ejecución, sincronización, el manejo de hilos, o sea que ustedes ya tienen una estructura definida para trabajar, ¿no? Entonces, yo tenía la abstracción de datos y la abstracción de control. ¿Y qué diferencia hay entonces entre la abstracción de datos y la abstracción de control? La de datos, ¿para qué me sirve? Para definir qué cosa. Cuando yo defino acá X de tipo entero, A de tipo vector de 10, una librería de Java, de Pascal, ¿qué estoy definiendo ahí? ¿El tipo de dato? El tipo de datos con los cuales yo voy a trabajar, digamos, o las librerías con las cuales voy a trabajar. Mientras que con la de control, ¿qué es lo que defino? Fíjense que acá estoy definiendo, no sé, lo más sencillo, una asignación. ¿Cómo, ¿Ah? cómo trabajo con esos datos? ¿Cómo trabajar con esos datos? Entonces yo tengo dos tipos de abstracciones, digamos, de datos o de control, ¿no? Bueno, si yo quisiera definir un lenguaje, había un tiempo en que les pedían, profesores de sistema operativo le pedía que definan un sistema operativo y tenían que crearlo, digamos. Imagínense que ustedes le pidan que defina su propio lenguaje, ¿no? ¿Estamos? Están cansados de Python y que ustedes dicen, no, yo sé algo mejor que Python, digamos. Y cansados de renegar con Python y crean su propio lenguaje. ¿Qué es lo que necesitan? Que sea completa, formal y precisa. ¿Qué significa que un lenguaje de programación tenga una descripción completa? ¿Cuántas operaciones puede realizar? ¿Una, dos o todas las posibles? ¿Qué significa que sea completa? Que realice todas las operaciones. Que realice todas las operaciones posibles. Piensen que ahí hay algún, bueno, si ustedes por ahí entran en hilar fino, digamos, hay algunos autores que no les gusta Java porque tienen por ahí algunos errores, digamos, en esto que es la completitud. Sin embargo, muchos de los programas que ustedes tienen, no sé, en su mismo celular está escrito en Java o no, o juegos. Que sea formal significa que, por ejemplo, acá, ¿dónde está la formalidad? Si yo digo if a mayor que 0, contador igual a 2, else contador igual a 0. ¿Cuál es la formalidad ahí? ¿Qué es lo que La pide? sintaxis. La sintaxis. ¿Qué es lo que va primero en la sintaxis de una condición? Siempre va a ir la condición primero. Bueno, pero primero va el if o el si, digamos, Ah, claro, sí, va a ser la y después va pregunta, la digamos. condición, o sea, está bien, va la condición primero. Y después de la condición, ¿qué es lo que va? Las instrucciones a seguir después de la Las condición. instrucciones a seguir, pero por la parte verdadera, y después las instrucciones a seguir por la parte falsa, ¿no? Bueno, a eso se refiere con la formalidad, digamos. Y precisa, porque imagínense ustedes que yo le diga, hago un procedimiento que yo genere y le digo, raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? Dos. 2. Ahora la primera vez me da 2. Vuelvo a poner de vuelta raíz cuadrada de 4. Y ahora me da 3. ¿Eso es preciso o no es preciso? No, no es preciso. No es preciso. En programación concurrente, por ejemplo, van a ver,
Ustedes le van a pedir que haga una simulación y la simulación no es precisa, pero a propósito no es precisa. Porque es como, ¿qué es lo que pasa cuando cuando ustedes entran al supermercado no sé, a las 10 de la mañana? ¿Cuánta gente hay? Supongo que va, no sé, al comodín de Ciudad de Nieva. Gente cree que hay? ¿Cuántos clientes cree que hayan a las 10 de la mañana? ¿80? ¿70? Y si van al día siguiente, ¿cuánto habrá? ¿La misma cantidad o no? No, No. Por eso las simulaciones no tienen que ser precisas, porque las simulaciones sí tienen que simular casos y no siempre van a partir de la misma semilla. Sé que ustedes vieron que una semilla, digamos, en programación. ¿Saben lo que es una semilla, no? En la generación de un número, por ejemplo. ¿Saben lo que es una semilla? o sea, ¿a partir de qué valor se genera un número? Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, yo una vez trabajaba haciendo un sistema de bingo, entonces queríamos generar una semilla y la semilla, no sé, si ustedes saben cómo funciona un bingo, digamos que tienen que ir y generar una serie de números, entonces eh, pueden generar, no sé, puede haber un bingo, por ejemplo, que diga del 1 al 18, bueno, ¿cuánto había? Un 10, pues del 1 al 9, o sea que diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, no debería haber, ¿no? Bueno, bueno, ahí estoy empezando a divagar un poco. Bueno, a ver, ¿por qué tengo otras razones, digamos, para definir formalmente un lenguaje, para tener independencia, digamos, en la estandarización? O sea, tiene que ser independiente, tiene que haber un comportamiento lógico del programa y la interacción, o sea, si yo le pido ciertas cosas, que me haga ciertas cosas, y los requisitos tienen que aportar disciplina en el diseño del lenguaje. Hay muchos lenguajes de programación. ¿Con cuál lenguaje de programación ustedes hasta ahora trabajaron o más o menos conocen? ¿Conocen alguno que sea muy extraño o no? ¿Trabajaron con algún lenguaje o no? ¿Nunca trabajaron con ningún lenguaje? ¿O solo con Python? Yo trabajé con Pascal, que ya no se usa, ¿no? ¿Algún otro? Claro, no, pero C++, C Sharp. Bueno, pues no sé usar. Yo trabajé con un lenguaje, por ejemplo, bueno, el que yo daba clase en la facultad, que di varios años en la facultad, es COBOL, digamos. Que COBOL está en una gran parte de los bancos, digamos. El único tema de COBOL es que era de los años 60, 70 y los programadores que ya muchos fallecieron. Entonces ahora no hay programadores de COBOL. Entonces les complica a los bancos hacer el mantenimiento de lo mismo. Pero bueno, hay empresas que lo están haciendo. Hay lenguajes muy extraños. Por ejemplo, yo trabajé con un lenguaje que se llama RPG. Ese lenguaje se utiliza para equipos grandes, a veces 400, a veces 400 es mediano en realidad, pero para equipos medianos, digamos. Y es complicadísimo trabajar en ese lenguaje. Ustedes, por ejemplo, si quieren hacer un if, yo tendría que marcar, no sé, en la posición 3 que tengo acá, poner una i, y acá en la posición, no sé, 21, para hacer esto, digamos, que ustedes tienen acá, en la posición 21 poner la a, y en la 22 poner el mayor, y en la 24 poner el cero, digamos. Y usted tiene una pantalla que está así completamente en blanco, y lo único que tienen que hacer es marcar ahí. Ese lenguaje era horrible. Pero sin embargo, muchos de los lugares, los equipos grandes lo siguen usando, digamos. Así que bueno. La sintaxis, fíjense que eso ya creo que uno de ustedes lo dijo, digamos. Dice que es la descripción de la manera en que las diferentes partes del lenguaje pueden ser combinadas para formar otras partes. Por ejemplo, después de un if, ¿qué es lo que yo tendría que escribir, digamos? ¿Qué es lo que veíamos recién? La condición, la parte verdadera, la parte falsa. Un problema relacionado con la sintaxis de un lenguaje y la estructura léxica, similar a la ortografía que tiene un lenguaje natural, la estructura léxica es los tokens, digamos. O sea, si yo le pongo acá if a mayor que 0, entonces b es igual a b más 1, y si no, b es igual a b menos 1. ¿Cuáles serían los tokens? If, else, Que está diciendo el if y el else son los tokens. ¿Por qué? ¿A qué se refieren con token? porque son las palabras reservadas al programa. ¿Y por qué yo no podría definir una palabra que se llame if, por ejemplo? ¿Podría yo definir una variable que se llame if?
No debería poder. No debería, porque si no es un lenguaje, porque por algo es una palabra reservada, digamos. Estamos, pero esa es la sintaxis, digamos. Y después viene la semántica, que la semántica, perdón. La semántica es más difícil, cuando hay un error de sintaxis, generalmente hasta lo mismo, la misma IDE le van diciendo, no, después de este if te comiste el espacio, o al final de esta variable te faltó un punto y coma, entonces le va indicando, digamos, la sintaxis es más fácil de ver. Los errores de semántica son más complicados de ver. ¿Por qué? Porque la semántica está representado con la porción del código, qué es lo que hace en realidad, digamos, ¿no? Yo le podría, no sé, podría escribir 50 instrucciones, no sé, 1000 instrucciones y después poner una instrucción al principio que diga exit, o sea, que salga directamente de ese procedimiento. ¿Qué va a pasar con las 999 instrucciones que yo tenía después? ¿Se van a ejecutar o no? No, profe. ¿No? Entonces ese es el significado, digamos. Una cosa es la sintaxis y otra la semántica. La semántica es lo que realmente se escribe, digamos. Fíjense que, por ejemplo, algunos problemas, por ejemplo, ChatGPT tiene que ver más con la semántica que con la sintaxis. Con la sintaxis no tiene problema. Él con la sintaxis, si ustedes le piden, digamos, cualquier explicación, digamos, él se la va a escribir, digamos. Ahora, la semántica, o cuando ustedes utilizan, ¿cómo le llaman? Instrucciones que son de otro tipo, digamos, con que quieren hacer algo que por ahí no está permitido, o tiene un doble sentido a la pregunta, esas instrucciones son instrucciones que les cuesta, ¿no? Acá está visto desde el punto de vista del lenguaje de programación, que la semántica, ¿qué es lo que le cuesta, digamos? ¿No? Por ejemplo, tiene un inconveniente en un lenguaje, ¿qué pasa si la condición se vale igual a cero? O sea, sin existir una parte else, ¿qué es lo que hago, digamos? ¿O qué es lo que pasa cuando hago una división por cero? Entonces, ¿qué pasa cuando divido no sé, 5 dividido cero? ¿Cuál va a ser el resultado de- ¿Cuál es el resultado de 5 dividido cero? Indeterminado. ¿Pero es 5 dividido cero o cero dividido 5? Ah, eso es para que lo piensen. Bueno, pero escuchen, esta es la parte de la semántica, es lo más difícil de ver, digamos. Cuando ustedes tienen un código, porque le va a pasar, por ejemplo, en esta materia que ustedes van a tener que hacer una prueba, digamos, y capaz que le digan al profesor en la práctica, escriban la prueba, digamos. Ahora, una cosa es la sintaxis, que le va a decir, no sé, escríbala en Java, o no sé, o en Python, el lenguaje que ustedes, con el que queden de acuerdo con el profesor de la práctica, y otra cosa es que le digan, qué es lo que hace, digamos. Porque puede ser que esté muy bien escrito. A nosotros pasaba, digamos, en la materia de programación concurrente que estaba muy bien escrito, pero el programa no funcionaba. Entonces lo que estaba mal ahí era la semántica, digamos, no hacía lo que se les pedía, ¿no? Entonces, todo el lenguaje tiene dos partes, digamos, la sintaxis y la semántica. Y la semántica, fíjense que dice, puede ser también, para acciones formales, puede ser operacional, eh, cómo se ejecutan, la denotacional, qué valores pueden tomar cada una de las variables, y la axiomática, la correctitud de lo que se vaya a realizar, ¿no? Entonces la semántica la puede analizar desde estos tres puntos de vista. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué valoración va a tener, digamos? O sea, qué valores va a llegar a tener, digamos, si va a ser una división por cero o no, digamos. Y la axiomática, si es correcto o no, digamos, que se haga eso, ¿no? Digamos, si es correcto que se mande a imprimir, si es correcto que se guarden esos valores, ¿no? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda?